Y bueno, continuando con esta presentación, vamos a ver lo que es la ley de Ohm. Y podemos decir que la ley de Ohm, el físico y matemático alemán Simon Ohm o Simon Ohm, aportó esta ley al campo de la electricidad en 1827. Fue así como se descubrió que la intensidad de corriente pues es proporcional al voltaje entre la resistencia. Y bueno, esta relación ha sido muy útil desde entonces, puesto que aquí tenemos, por ejemplo, el triángulo de la ley de Ohm, bajo el cual pues podemos hacer y encontrar muy fácil lo que son las distintas variables para esta ecuación, y dentro de las cuales, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestro circuito eléctrico voltaje y resistencia, podemos calcular la corriente, al igual que si tenemos el voltaje o la corriente podemos calcular la resistencia, y si tenemos la resistencia y la corriente podemos calcular el voltaje. Y de esta forma pues podemos ver también que las unidades para esta ley de Ohm son cuando nosotros queremos obtener amperes, entonces tenemos que son los volts entre los ohms. Si nosotros queremos obtener los ohms, son los volts entre los amperes. Si nosotros queremos obtener los volts, tenemos que tener amperes y ohms. Esto es bien fácil de darse cuenta, pues en el triángulo de la ley de Ohm, simple y sencillamente nosotros podemos poner nuestro dedo pulgar o índice en la fórmula, la variable que queremos conocer. Así es que si queremos conocer el voltaje, pues simplemente ponemos el dedo en lo que es la B, y es así como podemos saber que para obtener la B pues necesitamos I y R, que son corriente y resistencia. Ahora, si nosotros queremos obtener la I, pues simplemente nosotros podemos tapar lo que es la I y podemos obtener pues que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Caso contrario, si nosotros queremos la resistencia, tapamos la letra R con nuestro pulgar y vemos que la resistencia es igual voltaje entre corriente, que son las variables que nos quedan en el triángulo de la ley de Ohm. Y pues ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es esta ecuación. Nosotros tenemos un circuito eléctrico alimentado por una batería o por una fuente de voltaje. Podemos ver que tenemos lo que es en los datos, pues la corriente no la tenemos, conocemos el valor de nuestra fuente de alimentación, que es de 120 volts, conocemos la resistencia de nuestro elemento del circuito, que es de 10 ohms, y entonces vemos ahí que tomamos la ecuación de la ley de Ohm y dado que queremos obtener la corriente, pues vemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Despejamos lo que son las variables, 120 volts es igual a la B de voltaje y 10 ohms es igual a la R de resistencia. Así es como podemos apreciar que 120 entre 10 pues son 12, y los volts entre los ohmios pues ya sabíamos nosotros que nos da amperes o amperios. Muchas veces esta fórmula es olvidada por los técnicos eléctricos, por incluso ingenieros. He tenido la oportunidad a veces de entrevistar para algún puesto de trabajo personas que se desenvuelven en el ámbito eléctrico, y pues desafortunadamente lo primero que les pregunto es algo tan básico como la ley de Ohm, y pues muy a mi pesar algunas personas que aunque se dedican a esto pues no lo saben, pero no se preocupen porque en este curso ahora les voy a dar una técnica con la cual nunca se les va a olvidar la ley de Ohm. Y esta es, podemos ver en la imagen una cerveza que en inglés pues es beer, y es lo mismo que beer con pues la ley de Ohm. Si vemos, la ley de Ohm se lee también beer, al igual que la cerveza en inglés, y pues simple y sencillamente beer significa B-I-R, que es voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Espero que con esto nunca se les olvide más la ley de Ohm. A mí esto me ayudó, me resolvió simplemente que nunca se me olvide. Este truco número 2 me ayudó bastante para que jamás se me olvidara la ley de Ohm en situaciones donde más la necesitaba, y pues simplemente ustedes pueden decir que Victoria es igual a Reina de Inglaterra, entonces B es igual a R de Reina e I de Inglaterra. Muy práctico para que jamás se les olvide la ley de Ohm.